Buenos días. Entonces, el inicio de la sesión ha fallado por un fallo técnico, pero lo vamos a repetir. Entonces, buenas tardes y bienvenidos a esta enésima exposición. Toujours siempre relacionado con la vida socioeconómico y social de España en los últimos tiempos. Hemos celebrado hace unos días la Constitución, el Día de la Constitución Española. Un poco una celebración un tanto paradójica a la vista de los acontecimientos que ha protagonizado la política española en los últimos 4 años. ¿De qué se trataba ayer, o antes de ayer, el día 6 de diciembre? ¿Qué se estaba celebrando? ¿De qué constitución estábamos hablando? Escuchando los discursos de los principales protagonistas, daba la impresión que estábamos hablando no de la Constitución expuesta en un atril durante la ceremonia, sino de otro tipo de Constitución a la vista de lo antagónico de las actuaciones en nombre de la Constitución que estábamos celebrando, pero paradójicamente actitudes del gobierno llamado de España, que ya lo veremos muy pronto, este apelativo, las últimas actuaciones del gobierno no coinciden precisamente con los valores de la Constitución. Mírese por donde se quiera mirar, no coincide, no vamos a ir detalladamente, para eso están los políticos, pero lo que es muy llamativo es que desde hace 4 años España no respira tranquilo. España está tensa. Mira que han habido gobiernos desde 1978 y no ha habido tanta contención de respiración por el gobierno que nos ha tocado, tantos problemas y ninguna solución a la vista, sino gestionando incertidumbres. Y esta actitud contrasta con una constitución que ha sido un motor de esperanza hacia el futuro desde 1978. Hoy hemos celebrado un día de la Constitución donde nos están convocando a una incertidumbre. Nos están convocando a secundar un país nuevo, con divisiones, con tensiones todos los días, y nos lo presentan como el paradigma de gestión gobernativa. Vamos a ser serios. Por lo tanto, desde la posición de la sociedad civil, la verdadera sociedad civil, y con el derecho que nos ampara de analizar, ver, juzgar el ambiente que nos rodea, si es favorable a nuestro progreso y a nuestra estabilidad, o todo lo contrario, no lo está, por lo tanto, no concuerda con las aspiraciones de la Constitución de 1978.
Queridos amigos, esto va dirigido a la ciudadanía sencilla, que los políticos ya saben mucho del lenguaje político, pero nosotros vamos a intentar dialogar y acercar al ciudadano a la vida política, pero desde nuestro nivel de ciudadanos de a pie. Cuando oigan hablar del antiguo régimen y luego de democracia, nos perdemos muchas veces por los ruidos que los políticos nos llenan el oído cada vez que salen a la palestra. ¿Qué fue el antiguo régimen? El antiguo régimen, para entenderlo, antes de la Revolución Francesa, les voy a prescindir del rollo de datos, de fechas, ¿vale? Yo sé más o menos de qué estoy hablando. Voy a hablar, les he dicho que voy a hablar para que el ciudadano de a pie, que no ha hecho estudios de historia, que entienda a dónde tenemos que ir y por qué tenemos que ir hacia adelante y no hacia atrás. Hubo, antes de un hecho que Revolución Francesa, esto es un movimiento político para derrumbar un sistema político anterior y adoptar otro sistema nuevo. Por eso, los que entiendan de esta separación entre lo antiguo y lo nuevo, saben perfectamente que cuando hablamos de progreso en política, nos estamos refiriendo a un antiguo régimen en toda Europa que estaba caracterizado por el poder absoluto de las instituciones que gestionaban el país, fundamentalmente los reinados absolutos, una cultura del miedo, con una cultura del miedo, sembrando el miedo entre la población, sembrando la muerte en la población, las amenazas a la población civil, con leyes arbitrarias que se superponían entre ellas, contando de favorecer a los mismos políticos, leyes arbitrarias, abusivas del derecho, es decir, una ley otorga un derecho mientras la otra ley lo está quitando. Más o menos, cuando veáis un partido político gobernando, proclama una ley que da derechos y la misma ley u otra va quitando los mismos derechos que ha dado la otra. Esto era según vaya la cosa y las leyes se superponían entre ellas en el antiguo régimen nefasto. El antiguo régimen era una sociedad estamental. Fomentaba la división entre privilegiados y los perjudicados, que era la inmensa mayoría de los campesinos sin títulos nobiliarios, etc. Este es el panorama, en resumidas cuentas, que era el antiguo régimen. Concretamente, esto se resume en un régimen que gozaba, por eso el dicho, divide y vencerás, que gozaba de dividir Francia, Francia y cualquier otro país que adoptaba el régimen antiguo, el antiguo régimen. Lo que propició que en Francia, en el antiguo régimen,
había 3 tipos de país dentro del mismo país. División. 3 tipos de países dentro de la misma Francia. El antiguo régimen. Había en el antiguo régimen francés y en Europa una especie de país-estado. País-estado. Este país era caracterizado por dividir el país en provincias para mejor centralizar la gestión del país. Un país de imposición. El país de imposición era aquellas provincias que no tenían un estatus de país-provincia, países, estados, pero que habían promocionado y eran equiparables en derechos a los estados, a los países estados, salvo en la gestión de los impuestos. Es decir, se le alineaban, se les consideraba también países-estado, pero conservaban la gestión de los impuestos a través de sus propios gestores fiscales. Y luego había un tercer tipo de país. Dentro del antiguo régimen estamos todavía. Había un país de elección. Un país de elección. Si podéis daros cuenta, en los 2 tipos de países, Estado y país imposición, de los que acabamos de hablar, el tema, la diferencia está en la forma de gestionar los impuestos, la fiscalidad. Entonces, el tercero tipo de país, que es el país de elección, gestionaba sus impuestos a través de funcionarios elegidos. Funcionarios sometidos a elecciones y como cualquier elección municipal o no sé qué, bueno, entonces el funcionario elegido para gestionar los impuestos era el idóneo para gestionar los impuestos del país elección. 3 tipos de países en un mismo país grande, en un mismo país centralizado. El país de Estado, el país de imposición y el país de elección. Esto era el antiguo régimen. Todo esto era orientado, como lo acabamos de decir, a chupar del bote de la población. El impuesto era el medio para sangrar a la población. Para el impuesto. Y el impuesto iba a la clase privilegiada, que era el rey, la nobleza, los señores feudales, etc. Bien. Y el pueblo francés tuvo lo que hay que tener para decir basta. Tuvo lo que hay que tener a costa de una decisión fundamental para decir basta. No vamos a pasar más por este tipo de muerte, por este tipo de agresión. Basta. Y por eso, a través de intelectuales, verdaderos intelectuales, que comprendían ya lo diré,
que comprendían el sentir del pueblo. Había Jean-Jacques Rousseau, bueno, no voy a hacer aquí la literatura de la Revolución Francesa. Muchos intelectuales que intervinieron para secundar la reacción del pueblo contra el sistema del antiguo régimen. Bien, entonces, ¿qué pasó con la Revolución Francesa? La Revolución Francesa tenía por objetivo eliminar la forma de gestionar el país, eliminarlo, quitarlo. Y eso creó dos movimientos. Los nostálgicos del antiguo régimen, los que defendían a capa y espada el antiguo régimen que hemos explicado, y aquellos que sí defendían un cambio hacia una vida mejor, hacia un tratamiento, una gestión mejor del país, una gestión democrática, una gestión que pudiese ser participativa, no impuesta por una entidad del poder, sino que participativa con la sociedad, lo que nosotros llamamos hoy en día la sociedad civil. Por eso empieza en este otro bloque contra el antiguo régimen los conceptos de progreso. El progreso es contrapuesto a actitudes dictatoriales. El progreso es contraproducente en una sociedad de autoritarismo, ¿vale? El progreso nunca puede ir de la mano de dictadores. Nunca. Y cuidado, cuando yo digo dictadores, estoy diciendo que cualquier dictador, con chaqueta, corbata o no, cualquier dictador es aliado del antiguo régimen. Cualquier actitud, por muy mínima que sea de autoritarismo, aunque se llene la boca con democracia, paz, no sé qué, mentira. Es un régimen del antiguo régimen. Bien, por lo tanto, ya preparado mis queridos oyentes sobre el concepto de antiguo régimen y el contrapuesto, el régimen de progreso, la democracia, la libertad, la paz, es que es lógico entender que la paz no puede ir de mano del verdugo, ¿vale? La paz no puede ir nunca. Usted no puede poner un león hambriento en una misma jaula con un cordero que no tiene las armas agresivas que tiene el león. Si lo mete ahí y el león, cuando tenga hambre, pues se lo va a comer igual. Igualmente en política. No podemos echarnos en mano de un dictador, ¿vale? De un dictador, cualquiera que sea, me da absolutamente igual. A nosotros, como ciudadanos de a pie, tenemos que ver quién es realmente el dictador en nuestra sociedad. No voy a alargarme mucho, ya he puesto la introducción y ya sabéis qué diferencia hay entre el antiguo régimen y un régimen
de progreso, un régimen democrático y un régimen pacífico. Y voy a concluir esta introducción con el concepto de derecha e izquierda. Ya llevo tiempo explicando aquello. El concepto de derecha e izquierda nace precisamente de la Revolución Francesa. Cuando ganó la Revolución Francesa frente al antiguo régimen, ¿qué ocurrió? Ocurrió que se instauró, ya lo diré bien, el sistema parlamentario, ¿vale? El sistema parlamentario. No voy a ir demasiado lejos porque esto hay que tener estudios de ciencias políticas para desarrollarlo incluso en varios tomos de enciclopedias, ¿vale? Quiero hablar fiel a lo que les he prometido de manera llana para cualquier persona que no tenga incluso ni idea de la política. Hemos visto dos bloques y estos dos bloques, cuando se instaura en Francia, estamos hablando de la Revolución Francesa, cuando se instaura el sistema parlamentario, respecto a la mesa del Congreso, donde se pone el presidente o la presidenta del Congreso mirando a los diputados, bien, cuando el presidente, en este caso la señora Batet, en España, ¿vale? Imaginaos que la señora Batet en el Congreso, presidenta del Congreso Congreso español, bien, mira al hemiciclo. Aquellos que están a su izquierda, lo mismo que en la primera asamblea de España, de Francia, hasta ahora, los que están a la izquierda de la señora Batet en España o en el Congreso en Francia, eran aquellos que defendían el cambio del antiguo régimen, no de instituciones. Instituciones no era el debate. El debate es que se dejase de matar a gente con la guillotina. Esto es lo que cabreó a toda la sociedad. No tanto el rey o no sé qué. Si hubiese habido reinado que no adoptase la represión contra el pueblo y colaborar con el pueblo, nunca hubiera habido Revolución Francesa, ¿vale? No es cuestión de la monarquía, no es. La cuestión de monarquía es en España. Es cuando les voy a explicar por qué hay esta persecución contra la monarquía en España. Una persecución injusta. Vamos a ver. Entonces, en el hemiciclo francés, a la izquierda del presidente o de la presidenta del Parlamento francés, se sientan los que adoptaron el progresismo. Es decir, dejamos atrás lo que es fundamental, lo que fue fundamental para el antiguo régimen, lo dejamos atrás y progresamos hacia la democracia. Este es el sentido de la izquierda, ¿vale? Segundo, la derecha, lo que se llama derecha, no es para
para achacarlo a un nombre, a una persona o quien sea. Son actitudes. Son aquellos que eran nostálgicos del antiguo comportamiento, el antiguo régimen. Los que apoyaban un sistema radicalmente favorable al antiguo régimen. Pero bien, lo más importante que hay que tener aquí eran estas dos cámaras en el siglo XVIII de la Revolución. Estos dos posicionamientos de la antigua cámara eran posiciones o sí o no al antiguo régimen, o sí o no a la democracia. Eran posiciones radicales, ¿de acuerdo? Posiciones radicales, es decir, o estás contra mí o estás por mí. Bien, pero las dos posiciones, en eso consistía la democracia. El nuevo régimen democrático permitió que los defensores del antiguo régimen tuviesen su sitio para defender con ideas, con proposiciones, con lo que sea, en el Parlamento francés. Estaban presentes. Y también estaban presentes los que defendían lo contrario. Los dos dialogando ahí. Y no hubo ningún golpe de Estado dentro del Congreso francés. Bien. Según ha ido progresando el país, se ha llegado a posiciones centristas. Ni muy defensor de la derecha, ni muy defensor de actitudes de la derecha, de la izquierda, que muchas veces ambas posiciones se confunden entre ellos, dando lugar a situaciones conflictivas, situaciones incongruentes con lo que se predica. Entonces, por eso se da origen a posiciones no del todo radicales, como para decir la derecha y la izquierda. Extrema derecha, extrema izquierda. Se da lugar a posiciones centristas que acercan las posiciones para poder buscar un equilibrio de idea, equilibrio de gestión, en la gestión del país. Los propios franceses consideran que la noción de extrema derecha está orientada a designar aquellas ideologías de derecha, los que antiguamente eran más favorables a mantener las prerrogativas y los acercamientos al antiguo régimen, pero lo que buscaban era volver hacia el mundo pasado. Volver. La extrema derecha pretende volver a la situación pasada del antiguo régimen. Pero, y ustedes me van a preguntar, ¿qué es la diferencia entre extrema derecha y extrema izquierda? Pero también la extrema izquierda, que tiene las mismas reacciones que la extrema derecha, que no la extrema derecha, sino el antiguo régimen, las mismas
exactamente las mismas. Las he citado: sociedad estamental, privilegios, poder encima de las capas sociales, cultura de miedo, la muerte, amenazas, arbitrariedad, etc. La extrema izquierda, en cuanto toque un poquito el poder, está yendo hacia el antiguo régimen. No los seguidores, los de la extrema derecha, van más allá, al mismo origen del antiguo régimen, tales como el comunismo, tal como el marxismo, tal como el anarquismo. ¿Os suena? No vamos a perder tiempo ahora a analizar cualquiera de los que... Y dice los propios franceses que estos calificativos están relacionados con situaciones pasadas en Europa. Por lo tanto, la noción de extrema derecha, según los franceses, designa sobre todo las corrientes sociales las más antiguas. Corrientes sociales las más antiguas, como el comunismo, el marxismo, el anarquismo, etc. ¿De acuerdo? Hemos visto extrema derecha y hemos visto extrema izquierda. Cuando decimos, aparte de esto, posiciones centristas, es decir, la derecha sin más, sin extremo, la izquierda sin extremo, ¿a qué designa? El término de derecha está reservado a unas ideologías. Estoy hablando de la clasificación de Francia. Ya veremos en España qué pasa. El término de derecha está reservado a ideologías que desearían conservar el mundo presente. Es decir, si hoy estamos haciendo algo bien, la derecha pretende conservar lo que se está haciendo bien y no cambiarlo, ¿vale? Esto es la derecha según los protagonistas de la Revolución